Bueno, agradecemos muchísimo la presencia acá el día de hoy de Minú Tavares Mirabal, presidenta del partido Opción Democrática, y José Horacio Rodríguez, quien es secretario general de esta organización política y además precandidato a diputados. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, el tema obligado de entrada es conocer la posición de ustedes como partido político con relación a esta situación que está viviendo el país en el Congreso Nacional, estos niveles de tensión y de confrontación que hay, la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana que se expresa en el Congreso y la posibilidad de una reforma a la Constitución que habilite al presidente Danilo Medina. Ustedes han fijado posición, lo sabemos públicamente, pero quisiéramos que la pudieran reiterar con nosotros. Así es. Bueno, nosotros, ustedes saben cuál ha sido la historia tanto de Minú Tavares Mirabal, presidenta de Opción Democrática, a través de mis años en el Congreso y a través de mi vida política. Yo creo que aquí estamos frente a un tema que es reiterativo en la República Dominicana, que es una presión de quien está en el poder por mantenerse en él, no importan las consecuencias, empezando por la propia Constitución de la República. Y ejemplos de eso hemos visto en este siglo, ahora esta será la cuarta vez, y todo eso está en ningún caso defendiendo la Constitución de la República. Lo que andan buscando es mantenerse en el poder, no importan los mecanismos y no importan las consecuencias que eso pueda tener sobre una institucionalidad democrática que es prácticamente inexistente en la República Dominicana. Y lo peor desde mi punto de vista es que se ha hecho una y otra vez y que las consecuencias, digamos, no se ven, es decir, después pasa como si nada hubiera ocurrido, es decir, lo que seguimos es empeorándonos, lo que seguimos es alejando esas posibilidades de construir democracia en la República Dominicana. Entonces, insisto en que el tema que está sobre el tapete no es tanto la reforma, no es la reforma de la Constitución, lo que se busca es beneficiar al danilismo, beneficiar a ese grupo alrededor de Medina que por demás se aprecia también. Eso se da en un momento en que hay un resurgimiento de unos escándalos que nunca debieron haber pasado, digamos, a segundo plano, pero que han resurgido con muchísima más fuerza y que evidencian claramente que hay temores de qué puede ocurrir ante unos delitos de corrupción, de cohecho, delitos de desfalco público, casi los más grandes de la historia, y que evidentemente lo podrán demorar, pero eso va a caer, y yo estoy absolutamente segura de que esa impunidad va a ser hasta un día, y lo que están buscando también no es solo mantenerse en el poder, es también garantizar niveles de impunidad. Si se lograra esta reforma constitucional, José Horacio, ¿cuál sería el impacto para la democracia, para la institucionalidad de la República Dominicana si se aprueba una reforma constitucional en el contexto en el que lo estamos viendo? Bueno, como decía Minú, es gravísimo que en apenas 19 años que lleva este siglo XXI nos estemos abocando a una cuarta reforma constitucional simplemente para satisfacer los intereses de la persona que se encuentra en el Palacio Nacional. Y eso lo que pone de manifiesto es este escenario de tensión que está ocurriendo en el Congreso. Yo creo que es la necesidad de que nosotros como país construyamos una nueva mayoría política, porque la correlación de fuerzas que tenemos en el Congreso Nacional refleja bancadas que los que están es atrincherada defendiendo los intereses de sus caudillos, de los caudillos que tenemos hoy, que son los mismos, si nos vamos 20 años atrás, casi los mismos que estaban también como protagonistas del escenario político.
Y nosotros decimos, bueno, hace falta construir una nueva mayoría política en el Congreso que no esté condicionada a los intereses de determinados caudillos y que esté más bien pensando en cuáles son los intereses del pueblo dominicano, en cuáles son los intereses de la patria, en qué es lo que beneficia a la ciudadanía, y que cualquier reforma tenga que pasar o tenga que tener en primer plano ese criterio. Esto beneficia a la ciudadanía dominicana, en que esto beneficia a la patria. Y ahora mismo lo que tenemos son bancadas que lo que están pensando en los intereses de sus caudillos a los que siguen. Recientemente una coordinación, un consorcio de periodistas a nivel internacional sacaron los resultados de una investigación sobre Odebrecht y pagos ocultos, que revelaron estos resultados, que incluso a Punta Catalina se le había pagado, o a empresas que dieron servicio a Odebrecht relacionados con Punta Catalina se le había pagado 39.5 millones de dólares, más otros datos interesantes. La cuestión que me gustaría conocer de ustedes, desde su punto de vista, ¿qué implicaciones tiene esto para el proceso de investigación y el proceso judicial que se lleva a cabo en la República Dominicana con relación al caso de Odebrecht? Bueno, en cualquier país que se respetara un poquito, lo primero que debió haber ocurrido en estos días fue la cancelación del Procurador General de la República. O sea, eso se cae de la mata, porque además yo quiero recordar que en el 2014, cuando yo era diputada y formaba parte de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, nosotros vimos todo esto. Es decir, no vimos la gente a que estaban sobornando, pero sí estuvimos viendo las irregularidades en la licitación, y la sobrevaluación en esa licitación, y yo lo denuncié. Y votaste en contra de eso, lo sabemos. Y lo denuncié en el Congreso y lo denuncié públicamente. Pero ahí se sabía, ya estaban los elementos, eso fue incluso la Suprema Corte de Justicia. Es importante que lo veamos, y todos esos elementos se podían ver con una revisión bastante simple, bastante del expediente que teníamos en la Cámara de Diputados en ese momento, y que por presiones de los mismos que siguen ahí, quien propuso la resolución para que se investigara, lo retiró cuando venían los dos miembros de la comisión a declarar en la Cámara de Diputados. Eso es lo primero. Lo segundo que llama la atención, y que en un país que se respetara tampoco debería pasar desapercibido, es el hecho de que ni el gobierno se ha pronunciado al respecto, y mucho menos el partido de gobierno. Es decir, ahí están involucrados no solo funcionarios, están involucrados militantes. Y nosotros lo que estamos viendo es que algunos de esos que han sido mencionados están inscribiéndose nuevamente para ser candidatos. ¿Alguien me puede explicar cómo un país puede progresar, puede llegar a ser un mejor país con una situación como esa? O sea, yo creo que ahí la movilización, la denuncia, el llamado de exigencia tiene que llegar a esa responsabilidad. Es decir, los partidos tienen que pronunciarse al respecto. Los partidos tendrían, y eso era una de las propuestas que hacíamos como Opción Democrática junto con otros partidos, los partidos tienen que suspenderle la militancia a cualquiera que resulte mencionado, que resulte en medio de una investigación. Eso es lo primero. Aunque no se haya concluido la investigación. Por eso dije suspenderle la militancia, para que ese dirigente se dedique a defenderse y a demostrar su inocencia. Y no hay problema, pero no, aquí lo que se da es una complicidad inmediata. ¿Y cómo plantearse una cancelación del Procurador General de la República bajo el escenario que describes, que es
un partido de gobierno que no se ha pronunciado, la mayoría de las obras se generaron en gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y en el gobierno de Hipólito Mejía, que fue el anterior. Estamos hablando de 18, dice Diario Libre, obras que se ejecutaron durante los últimos años. ¿Cómo plantearse una acción en contra del Procurador General de la República cuando en realidad la investigación versa sobre el mismo gobierno que lo nombra? Bueno, pero justamente ahí es uno de los temas que hay que resolver, y por eso nosotros decimos que el problema no es la reforma de la Constitución, porque esa Constitución hay que reformarla. Si nosotros queremos tener que aquí se investigue lo que ocurre con Odebrecht, tenemos que hacerlo con un procurador que sea independiente, porque esa es la razón fundamental por la cual ese señor no ha cumplido su trabajo. Por el contrario, ha hecho un trabajo deficiente que lo que hace es que debilita el expediente y que lo ha llevado a un acuerdo con Odebrecht, que debiera ser también otro de los aspectos que saliera a la luz inmediatamente. O sea, Odebrecht firmó un acuerdo con el Estado Dominicano que claramente se quedó demostrado en este momento que lo violó. Entonces ese acuerdo no tiene validez. ¿Quién lo ha denunciado? Él tendría que denunciarlo. Lo primero que tendría que haber hecho. Pero esa es una situación que evidentemente forma parte de los problemas estructurales de la democracia dominicana que tenemos que resolver, y que eso pasa por la Constitución, aunque nos dé tanto temor que haya que se hable de una reforma constitucional cuando sabemos los intereses que hay detrás y la forma en que esos intereses se manifiestan para hacerla de manera delictiva. Por cierto, mañana varias fuerzas políticas, entre ellas la tendencia de Leonel Fernández dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que ha estado llevando a cabo una lucha en contra de la reforma constitucional de manera increíble, ¿no? Pero bueno, la ha estado llevando a cabo. Y se suma Luis Abinader, que ha convocado para mañana frente al Congreso Nacional una protesta en contra de la posibilidad de esta reforma. ¿La Opción Democrática ha asumido alguna posición con relación a estos temas de presión y de movilización ciudadana frente a cualquier proyecto de reforma constitucional? Bueno, el rol que hay que asumir es el de exigir a nuestros legisladores, que son los representantes legítimos de la ciudadanía, del pueblo dominicano, a que cumplan su rol que tienen. Allí lo que se está denunciando es que hay sobornos a la orden del día. Ayer el diputado Fidel Santana denunciaba que hasta 70 millones de pesos se están ofreciendo a cambio de los votos necesarios para reformar esa Constitución. Yo pienso que la ciudadanía completa tiene que estar alerta. Es gravísimo, y además exigiendo que quienes se ve a última hora que se volteen de esa manera tienen que ser investigados, tienen que ser... vivimos en un país sin justicia, un país que desde el 2017 para acá, se ha estado movilizando en las calles, exigiendo fin a la impunidad, exigiendo que haya un sistema de justicia independiente, que haya sanción a los corruptos. Y lo que está por ocurrir en el Congreso es un acto grotesco de corrupción que esperamos que, si se termina de dar, genere la indignación ciudadana suficiente para que haya aquí algún cambio, para que aquí se produzca por fin un cambio en la correlación de fuerza política que nos permita generar las reformas estructurales para que aquí haya justicia independiente. José Horacio, además de ser secretario general de Opción Democrática, te hemos visto crecer en la política vinculado a los movimientos sociales. Luchas como el 4%, por ejemplo, Marcha Verde, te hemos visto participar de manera directa, un joven sumamente activo, profesional y sumamente activo. Precisamente mi pregunta va enfocada hacia la movilización social. Mañana se prevé que se produzca ese tipo de manifestación. Hemos visto que hay un interés evidente de modificar la Constitución. ¿Dónde queda el rol de los ciudadanos en medio de este proceso? Decías, hay que exigirle a los legisladores que actúen, pero ¿y la ciudadanía? ¿Tendría que hacer algo? ¿Qué ocurre con el ciudadano dominicano que ha visto pasar 3 reformas en los últimos años con los mismos objetivos y no tiene consecuencias? Lo decía Minú. Nosotros estamos en medio de una coyuntura electoral y el principal papel que la ciudadanía tiene que hacer se acerca dentro de 10 meses, y es que nosotros tenemos que sacar a los corruptos del poder.
Nosotros tenemos que sacar a estas personas que lo que están es pensando en ver cómo se perpetúan en el poder y no tienen, o sea, no se ruborizan en decirlo. Escuchábamos hace pocos días a la hermana del presidente de la República decir, las condiciones están dadas para nosotros perpetuarnos en el poder. Y uno dice, bueno, ¿y en qué se diferencia eso de una dictadura? Entonces el rol de la ciudadanía es proteger la democracia, es asegurarse a través de la movilización ciudadana, es importantísima, pero igual o más importante es el día de las elecciones nosotros ir y votar para producir un cambio, para sacar a los corruptos de la administración del Estado, porque esa es la forma más efectiva y más eficaz para combatir la corrupción y la impunidad. Y eso se hace votando por opciones diferentes, porque si ahí hubiera 50, 60, 70 legisladores en los que se pudiera confiar, en los que sus propios líderes no tuvieran temores, la crisis no estaría siendo esta, sería otra. Además, ni siquiera se estaría tratando el tema, porque ellos sabrían que no pueden cometer ese delito, que no pueden cometer ese atropello contra la democracia y contra la República Dominicana. Bueno, entonces tenemos que hacer una pausa. Hay otros temas, muchos temas de interés que tratar, tanto con Minuta Vares Mirabal como con José Horacio Rodríguez. No se vayan, volvemos en breve. Bueno, seguimos con esta interesantísima conversación con Minuta Vares Mirabal y José Horacio Rodríguez, dirigentes del partido Opción Democrática. Veamos qué está haciendo Opción Democrática en materia electoral. Se abrió ya el periodo de la pre-campaña el pasado domingo. Ustedes han insistido en el tema de la necesidad de una nueva mayoría, la construcción de una nueva mayoría. Ya con esta apertura de la pre-campaña y todo este proceso dirigido a la selección de candidatos, ¿qué distinto está haciendo, qué cosas distintas está haciendo Opción Democrática y cómo va a desarrollar tanto su pre-campaña como el proceso de selección de candidaturas y de alianzas con otras organizaciones políticas del país? Bueno, como tú dices, nosotros estamos enfocados en la necesidad de construir esa nueva mayoría y estamos conscientes que esa mayoría no se construye solos. Y por eso estamos en un proceso de articulación con otras fuerzas y organizaciones políticas, en un proceso de conversación para poder presentar una oferta electoral atractiva, diferente y que pueda significar un cambio. Nosotros queremos y planteamos, y es lo que yo planteo desde mi lanzamiento como precandidato, es que comencemos a hacer buena política. Precandidato a diputado. A diputado por la circunscripción 1 acá del Distrito Nacional, es la necesidad de que la República Dominicana necesita buena política. ¿Y qué es la buena política? Bueno, la buena política no es otra cosa que un gesto de amor a la patria. ¿Cómo se pone de manifiesto ese amor a la patria o el amor en general? A través del cuidado, a través de la atención, a través del respeto. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. Un país al que nosotros cuidemos, pero un país que nos cuida a nosotros también. Un país que nosotros respetemos y que nos respete a nosotros también como ciudadanos. Y de eso se trata. La buena política suma por los valores y los principios que nos unen. Nosotros estamos muy claros de que hay que combatir el clientelismo político, de que nosotros no andamos buscando adeptos o sumar gente a través del ofrecimiento de nada a cambio. Lo único que estamos ofreciendo a cambio es que nosotros vamos a hacer una buena gestión de lo público. Vamos al poder a defender los intereses de la ciudadanía, que ahora mismo pareciera que no hay nadie defendiéndolos. Y en eso vamos a enfocar nuestra campaña, en eso también la van a enfocar todos los candidatos, tanto en el nivel municipal como en el nivel congresual, que nosotros estamos sumando a este proceso. Y hemos, desde hace ya un par de meses, comenzado el proceso de inscripción y de registro de precandidaturas. Es un reto, no es fácil, porque el país ha sido tan subdividido territorialmente que en febrero, si se mantienen las elecciones en febrero, hablan casi 400 territorios municipales en juego. Son 393 entre distritos municipales donde se eligen directores y municipios donde se eligen alcaldes o alcaldesas.
De manera que para partidos como los nuestros no es fácil, pero ahí estamos trabajando a tiempo completo con mucho entusiasmo, con mucha energía, porque entendemos que este país necesita mucha buena política. En las propuestas, vimos que el lanzamiento de tu candidatura fue incluso diferente, pintando un mural, mira, ahí dejaron pintar el mural, pintando un mural en un espacio público con la participación de algunos artistas y amigos, y en ese momento diste a conocer propuestas. ¿Con qué idea iría José Horacio al Congreso Nacional? Bueno, hay una serie de propuestas que van orientadas a tener un Congreso que funcione, que cumpla su rol. Porque ahora mismo tenemos un Congreso que simplemente no asume su rol. ¿Por qué? Porque tiene un dueño. Tiene un dueño que exigió cuando estaba en campaña, que es el presidente de la República, que necesitaba su Congreso, y ahí lo tiene. Y por eso el Congreso no cumple su rol, porque un Congreso de verdad, un poder legislativo independiente, autónomo, debería fiscalizar al Poder Ejecutivo, tener un control de que ese presupuesto que se aprueba se cumple tal y como se aprobó, por ejemplo. Nosotros necesitamos, yo creo y propongo desde mi propuesta legislativa, la necesidad de construir un Congreso unicameral que sea más democrático y que sea menos costoso para el contribuyente dominicano. Ahora mismo el Senado de la República le cuesta 2.500 millones de pesos al presupuesto nacional, y entendemos que es totalmente inoperante. Es por lo menos lo que yo tengo de vida, he visto siempre un Congreso, un Senado que que opera como una mayoría automática y mecánica del Poder Ejecutivo por la forma en que se elige. Donde hay democracia real, donde hay debate de ideas, donde hay contrapeso y equilibrio de las fuerzas políticas, es en la Cámara de Diputados. Y bueno, y hablaba también de la necesidad de tener una justicia independiente, y para hacerlo se necesitan reformas estructurales que solamente el Congreso, a través de una eventual reforma constitucional, se puede lograr, porque necesitamos que el Ministerio Público sea dotado de independencia para que pueda investigar los actos de corrupción del Poder Ejecutivo. Necesitamos que los jueces sean inamovibles, porque hemos retrocedido y ahora tenemos unos jueces que cada 7 años pueden ser designados por el presidente de la República para que defiendan sus intereses. Y eso es un retroceso que hemos tenido en la reforma constitucional del 2010 que auspició Leonel Fernández, que ahora viene a hablarnos de la necesidad de defender la Constitución. Nadie le puede creer. Minú, o un Consejo Nacional de la Magistratura con el cual es absolutamente imposible contar para la designación de esa justicia independiente, en tanto se construyó una mayoría para favorecer los intereses, no del país, sino ni de la justicia, ni de la democracia, sino de quien es presidente de la República. Ustedes han descrito un contexto político, institucional y social en la República Dominicana que parecería abrir la posibilidad de una opción política, de una alternativa política distinta a los partidos tradicionales, pero sabemos lo que ha costado en este país el que proyectos políticos distintos a lo que se ofrecen y se han ofrecido puedan tener posibilidades y puedan constituirse en opciones de poder. ¿Crees que esta es una oportunidad para que realmente en la República Dominicana haya posibilidad de un proyecto político alternativo con opción de poder? ¿Y qué se tiene que hacer para que eso sea realidad? Mira, si en algún momento esa posibilidad ha lucido clara, me parece que es este momento. Y quizás uno de los problemas más grandes que tenemos es que tendemos a apostar siempre por mantener lo que hay, y no hemos creído nunca en que hay que apostar por la construcción de una tercera fuerza que signifique realmente una visión del manejo de la cosa pública decente, íntegra, una visión, de la construcción de unas mayorías que sean capaces de defender los principios que los llevaron a esos puestos, porque finalmente lo que tú sientes que hay ahora mismo con este llamado a una movilización en la calle es la falta de confianza en los legisladores que están ahí, porque el danilismo no tiene los votos. El danilismo no tiene los votos y está diciendo de manera descarada, descarnada, irresponsable e irrespetuosa para la República Dominicana que lo va a hacer
¿Y cómo lo va a hacer? Cometiendo delitos, actuando delictivamente, como lo que son y como lo que han demostrado ser. Y ahí están las manifestaciones. José Horacio mencionaba lo de la propia hermana del presidente de la República, o lo de los propios legisladores de la llamada oposición ahí en el Congreso. O sea, si los 50 legisladores del PRM estuvieran absolutamente seguros, si los legisladores que supuestamente siguen a Leonel Fernández estuvieran seguros en lo que están defendiendo, no habría que convocar ninguna manifestación, habría simplemente que someter a votación y van a perder, y perderían, pero ese no es el problema y eso es lo que hay que construir. La corrupción solo se derrota sacando a los corruptos del poder, y quienes van a votar por esa reforma constitucional, si la aprueban, serán corruptos. Muchísimas gracias a Minú Tavares Mirabal, presidenta de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, secretario general y aspirante a ocupar un espacio en la Cámara de Diputados. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes también las gracias por haber estado con nosotros. Mañana continuamos dándole seguimiento a todo este tema. Que tengan un feliz resto del día.